Había un hombre llamado Daniel que se despertó una mañana sintiendo que toda su vida había sido un error. Miró alrededor de la lujosa habitación, los trofeos polvorientos en el estante, el reloj suizo en su muñeca, y sintió que se abría un abismo dentro de su pecho. No fue tristeza, era algo peor, la ausencia de cualquier cosa, como si todo lo que había conseguido estuviera hecho de aire, y en ese silencio sofocante de la mañana, se dio cuenta de que ya no sabía quién era cuando nadie miraba. Daniel tenía todo lo que soñaba. A los 43 años, era dueño de una empresa de tecnología valorada en millones. Su casa estaba en la cima de una colina, desde donde se dominaba toda la ciudad, como si él estuviera por encima de todos. Autos importados, ropa de diseñador, invitaciones a eventos donde solo entraban los elegidos. Pero esa mañana, algo dentro de él gritó en silencio. ¿Y qué? Rumi dijo que el ego es un rey hambriento sentado en un trono vacío. Gobierna un reino de ilusiones, donde cada deseo satisfecho solo aumenta el hambre. Daniel aún no lo sabía. Solo sabía que, por primera vez en años, se despertaba sin ganas de revisar sus mensajes, sin ganas de competir, sin ganas de demostrar nada. Y eso le asustaba más que cualquier fracaso. Bajó las escaleras de mármol, con los pies descalzos tocando el frío suelo, y encontró a su esposa, Claire, sentada a la mesa de la cocina. Estaba de espaldas, mirando por la ventana. Ella no se dio vuelta cuando él entró. Había algo definitivo en ese silencio entre ellos, como si los dos estuvieran en habitaciones separadas, aunque estuvieran en el mismo espacio. «Ya ni me ves, Daniel», dijo sin quitar los ojos de la ventana. Su voz era tranquila, pero transmitía un dolor antiguo y profundamente arraigado. «Me miras como si fuera parte de la decoración. Otro trofeo en tu colección». Daniel abrió la boca para negarlo, para decir que estaba exagerando, pero las palabras no le salieron, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Él no la vio, no veía a nadie, solo veía el reflejo distorsionado de sí mismo en cada persona que lo rodeaba. ¿Quién lo admiraba? ¿Quién lo envidiaba? ¿A quién necesitaba impresionar? La vida se había convertido en una competición sin meta, y estaba cansado, exhausto, vacío. «Necesito algo de tiempo», continuó Claire, levantándose lentamente. «Voy a pasar unos días en casa de mi hermana. Quizás esto te ayude a darte cuenta de que no todo es ganar». Ella se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró con un sonido seco y definitivo. Daniel se quedó solo en la enorme cocina, rodeado de todo lo que había logrado, y sentía que se ahogaba en el silencio. Rumi escribió una vez: «El alma florece cuando el ego se cansa». Pero el ego de Daniel aún no estaba cansado, simplemente resultó herido. Y un ego herido es aún más peligroso, porque no busca curación, busca venganza, busca demostrar que sigue siendo relevante. Y eso es exactamente lo que Daniel decidió hacer. Cogió su teléfono celular y llamó a Marcus, su socio y mejor amigo, o al menos, lo más parecido a un amigo que tenía. Marcus era diferente a él, calma, equilibrado. Tenía una empresa más pequeña, pero parecía más feliz. Esto siempre molestó a Daniel, aunque nunca lo admitió. «Marcus, necesito hablar contigo. Ahora». Aponen se reunieron en un café del centro de la ciudad, un lugar discreto donde los ejecutivos iban a hablar lejos de los ojos corporativos. Marcus llegó con esa habitual mirada despreocupada y una sonrisa fácil en su rostro. Daniel lo envidiaba por eso, por sentirme tan ligero. «¿Qué pasa, hermano? Pareces destrozado», dijo Marcus, sentándose frente a él. Daniel respiró hondo. Quería desahogarme, decir que estaba perdida, que ya no sabía lo que hacía. Pero el ego no permite este tipo de honestidad. Entonces mintió. «Estoy genial, de hecho mejor que nunca. Estoy a punto de cerrar el trato más importante de mi vida. Va a cambiar todo». Marcus sonrió, pero había algo triste en esa sonrisa, como si supiera que Daniel se estaba mintiendo a sí mismo. «Ten cuidado, Daniel. A veces el mayor problema de tu vida es simplemente dejar de hacer negocio». Rumi dijo que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que ya no necesitas tener. Daniel se rió, pero fue una risa vacía. «La filosofía del perdedor. Marcus, lo siento, pero no nací para quedarme quieto mientras el mundo avanza». Y ahí, en ese momento, algo se rompió entre ellos. Marcus miró a Daniel como si estuviera viendo a un extraño, y tal vez lo era, porque el hombre sentado frente a él ya no era el amigo que conoció hace años, era alguien consumido por un hambre que nunca sería saciada. En los días siguientes, Daniel se sumergió aún más en su trabajo. Reuniones, estrategias, adquisiciones. Quería demostrarle a Claire, a Marcus, a sí mismo, que todavía era alguien, que todavía importaba. Pero cada logro solo aumentaba el vacío. ¿Cómo beber agua salada para calmar la sed? Y entonces sucedió algo inesperado. Una noche, al salir de la oficina a altas horas de la noche, Daniel, y encontró un sobre en la puerta del auto, sin remitente, solo tu nombre escrito a mano, con una letra antigua, casi poética. Lo abrió con curiosidad,
y dentro había una sola frase, escrita con tinta negra. Todavía no lo entiendes. Lo que más deseas es exactamente lo que te impide ser libre. Abajo, una firma, R. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era R? ¿Cómo supo esta persona el vacío que llevaba? Y, más importante aún, ¿por qué sentía que esa frase era lo más cierto que alguien le había dicho en años? Miró alrededor del estacionamiento vacío, pero no había nadie, solo el sonido lejano del tráfico y el viento frío de la noche. Daniel se guardó la nota en el bolsillo, subió al coche y se dirigió a casa. Pero durante todo el camino, esa frase resonó en su mente como un inquietante mantra. Lo que más deseas es exactamente lo que te impide ser libre. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel comenzó a preguntarse, ¿y si estaba luchando contra el enemigo equivocado? ¿Qué pasaría si el verdadero adversario no estuviera ahí fuera, sino dentro, en la voz que nunca dejaba de exigir más, de comparar, de ser nunca suficiente? Rumi lo sabía. Vio claramente la trampa del deseo cuando lo alimentaba el ego, porque el ego no quiere satisfacción, quiere combustible, necesita insatisfacción para seguir existiendo. Y Daniel, sin saberlo, se había convertido en esclavo de esa voz interior que prometía paz, pero que solo entregaba acometidas interminables. Pero ¿quién era R? ¿Y por qué esta persona parecía conocer los secretos más profundos del alma de Daniel? Él no lo sabía todavía, pero esa noche se había plantado algo, una semilla de duda. Y Rumi dijo que la duda, cuando está bien planteada, es el comienzo de la sabiduría. Si sientes que estas palabras tocan algo dentro de ti, sigue este viaje con nosotros. Apúntate a caminar por este camino silencioso que iluminó Rumi. Daniel no pudo dormir esa noche. La carta ardía en el bolsillo de su mente como un carbón encendido. Lo leyó y releyó decenas de veces, buscando alguna pista, alguna señal de quién podría ser R. Pero no hubo nada, solo esa verdad desnuda y cruda que parecía haber sido escrita específicamente para él. A la mañana siguiente decidió investigar. Llamó al jefe de seguridad del edificio y pidió imágenes de las cámaras del estacionamiento. Pero cuando vio las grabaciones, sintió mariposas en el estómago. No había nadie, no hay figuras misteriosas acercándose al coche, sin movimientos sospechosos. Fue como si el sobre hubiera aparecido de la nada. Eso es imposible, murmuró Daniel, rebobinando la grabación por quinta vez. Pero la realidad no cambió. Estaba solo en el estacionamiento cuando encontró la carta, y eso le preocupaba más que cualquier explicación lógica. Rumi decía que los mensajes más importantes de la vida no vienen del exterior, sino del interior. Que el alma, cuando se la ignora durante demasiado tiempo, encuentra formas creativas de gritar. Pero Daniel aún no estaba listo para escuchar eso. Necesitaba un culpable externo, alguien a quien responsabilizar. Luego, dirigió su atención a Marcus. Marcus siempre ha sido diferente. Mientras Daniel construía imperios, Marco construía silencios. Meditó. Leer poesía. Hablaba de Rumi como si el poeta persa fuera un viejo amigo. Había algo en él que irritaba profundamente a Daniel. Una paz que no podía lograr, por muchos logros que acumulara. ¿Era él?, pensó Daniel, paseando de un lado a otro de la oficina. ¿Marcus está tratando de sabotearme? ¿Hacerme dudar de mí mismo? La idea parecía absurda, pero al ego le encanta convertir a los aliados en enemigos cuando se siente amenazado. Y el ego de Daniel estaba en llama. Decidió enfrentarlo. Llamó a Marcus y programaron el almuerzo en el mismo café. Pero esta vez Daniel estaba preparado. Tomó la carta en su bolsillo, dispuesto a acusarlo, listo para finalmente exponer la farsa de toda esa paz. Marcus llegó tarde, lo cual era raro. Parecía preocupado. Tenía sombras bajo los ojos, como si él tampoco hubiera dormido bien. Perdón por llegar tarde. Mi hija está enferma. Hospital, exámenes. Ha sido difícil. Daniel sintió una punzada de culpa, pero la reprimió. No podía permitir que la empatía lo distrajera ahora. Estaba en una misión. Marcus, necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesto conmigo. Marcus lo miró con esa inquietante calma. Siempre lo he sido, Daniel. ¿Me dejaste una nota anoche? ¿En mi auto? Marcus frunció el ceño, confundido. ¿Billete? ¿Qué billete? Daniel sacó el sobre de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. Marcus lo abrió, lo leyó en silencio, y una sonrisa triste apareció en su rostro. Eso es de Rumi, o al menos ese es su espíritu hablando. Marco levantó la vista. Pero no fui yo quien lo escribió, hermano, aunque desearía tener ese coraje. Entonces, ¿quién fue? Tal vez esa sea la pregunta equivocada. Marcus devolvió la nota. Quizás lo importante no sea quién lo escribió, pero ¿por qué sentiste que necesitabas recibirlo ahora? Daniel apretó el puño. La ira subió como lava. Siempre haces eso. Convierte todo en una lección de filosofía barata. No todo son metáforas, Marcus. A veces las cosas son como son. Es verdad,
Marcus se inclinó hacia adelante, con voz baja pero firme. Y a veces, lo que son es un espejo, y tienes miedo de lo que ves reflejado. Esa fue la última gota. Daniel se levantó bruscamente y arrojó el dinero sobre la mesa. ¿Sabes cuál es tu problema, Marcus? Te rendiste. Se convenció de que la mediocridad es sabiduría. Pero no voy a caer en eso. Todavía tengo hambre. Todavía quiero más. Marco no respondió. Solo miraba a Daniel con esa profunda tristeza, como si estuviera viendo a un amigo hundirse en arenas movedizas y no pudiera hacer nada para salvarlo. Daniel salió del café con el corazón latiendo fuera de control. Esperaba sentir la victoria, pero lo único que sintió fue el vacío, como si acabara de perder algo precioso, pero no supiera exactamente qué. En los días siguientes, la obsesión por R creció. Daniel contrató a un detective privado, hizo más preguntas, repasó cada detalle de su rutina, pero nada tenía sentido. Era como si la carta la hubiera entregado un fantasma. Y entonces, llegó la segunda carta. Esta vez, estaba debajo del limpiaparabrisas del auto en el estacionamiento del gimnasio. Daniel lo atrapó con manos temblorosas. La misma letra, misma firma, R. Crees que me estás buscando, pero lo que realmente buscas es una razón para dejar de correr. Y no puedo darte eso, solo tú puedes. Daniel sintió que sus piernas se debilitaban. Miró desesperadamente a su alrededor, pero no había nadie, solo coches vacíos y el sonido ahogado de la gente haciendo ejercicio en el interior. Se subió al auto, cerró las puertas y, por primera vez en años, Daniel lloró. No fue un llanto de tristeza, fue agotador, de rendición, como si algo dentro de él finalmente hubiera admitido: no puedo soportarlo más. Rumi escribió que el ego muere 1000 veces antes de rendirse finalmente, y cada muerte es dolorosa, cada muerte se siente como el final, pero en realidad, esto es solo el comienzo de la caída de la máscara. Daniel llegó a casa esa tarde e hizo algo que no había hecho en meses. Se sentó en silencio, sin celular, nada de televisión, sin nada que te distraiga de ti mismo. Y fue horrible, porque en el silencio, todas las voces que había sofocado volvieron a la vez. No eres suficiente. Si paras, te olvidarán. Si no eres el mejor, no eres nadie. Eran voces antiguas, voces que llevaba desde niño, de su padre que nunca lo vio, de sus compañeros de escuela que se reían de él por ser pobre, voces que lo convirtieron en un hombre que no sabía descansar, porque descansar era morir. Pero Rumi dijo algo diferente. Dijo que descansar es renacer. Ese silencio no es ausencia, es plenitud, que correr no te lleva a ninguna parte si no sabes por qué estás corriendo. Y Daniel, sentado allí en ese silencio asfixiante, empezó a darse cuenta de algo aterrador. No lo sabía. Ya no sabía por qué huyó. Ya no sabía lo que quería. Todo lo que sabía era que detenerse parecía imposible, como si su propia identidad dependiera del movimiento constante. Esa noche, Claire llamó. No había llamado desde que salió de casa. Su voz era suave, cuidadosa. Daniel, solo quería saber cómo estás. Quería mentir, decir que fue genial, que estaba cerrando tratos, conquistando el mundo. Pero por primera vez dijo la verdad. No lo sé, Clara. Realmente no lo sé. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Y entonces, ella dijo algo que lo rompió por completo. Todavía te amo, Daniel, pero ya no sé quién eres, y no creo que tú tampoco lo sepas. Ella colgó, y Daniel se quedó allí, sosteniendo el teléfono, sintiendo el peso de esas palabras, porque ella tenía razón. No sabía quién era cuando no estaba conquistando, compitiendo, demostrando. Había construido toda una vida sobre una identidad prestada, y ahora esa identidad se estaba desmoronando. Rumi llamó a esto la noche oscura del alma, el momento en el que todo lo que creías que eras se disuelve, y quedas desnudo, vulnerable, frente al misterio de quién eres realmente. Pero Daniel aún no estaba dispuesto a aceptar eso. Todavía creía que podía arreglarlo todo, que él también podría ganar esta batalla. Entonces, hizo lo que siempre hacía cuando se sentía perdido. Trabajó más duro. En los días siguientes se sumergió en un nuevo proyecto, una adquisición agresiva de una empresa competidora. Algo grande, algo que demostraría, de una vez por todas, que seguía siendo relevante, que todavía importaba. Pero mientras trabajaba, mientras planeaba, mientras luchaba, una pregunta resonó en el fondo de su mente. ¿Y si R tiene razón? ¿Qué pasa si estoy luchando contra el enemigo equivocado? La adquisición de la empresa competidora consumió a Daniel por completo. Pasó semanas encerrado en salas de prisión Unión, negociando, elaborando estrategia, calculando cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez. Pero esta vez, había algo diferente. Cada pequeña victoria, cada avance en las negociaciones, dejaba un sabor amargo en la boca, como si estuviera ganando una guerra que no valía la pena ganar. Las cartas siguieron llegando. El tercero apareció dentro de su carpeta de documentos, entre contratos importantes. No tenía idea de cómo alguien logró llegar allí. La seguridad de la oficina fue impecable, pero allí estaba, cuidadosamente doblado, esperándolo. Cuanto más intentas llenar el vacío con logros,
más grande se vuelve. El ego es un pozo sin fondo, y sigues arrojando toda tu vida en él. Daniel arrugó el papel con enojo y lo arrojó a la basura, pero media hora más tarde, lo recuperó, alisó las arrugas y lo guardó junto con las otras cartas. Había algo en ellos que no podía ignorar, una verdad incómoda que llamó a la puerta de su conciencia, pidiendo entrar, pero él no estaba listo, aún no. En cambio, Daniel decidió hacer algo inesperado, buscar ayuda, no de un terapeuta, eso sería admitir debilidad, pero de alguien que entendía de negocios y al mismo tiempo parecía haber encontrado algún tipo de paz. Pensó en Marcus, pero el orgullo no se lo permitió. Entonces se acordó de Elena. Elena era una antigua mentora, una mujer que había construido y vendido 3 empresas antes de los 50 años y ahora vivía una vida sencilla en una pequeña granja en las afueras de la ciudad. Daniel no había hablado con ella en años, pero algo en él sabía que ella podría tener respuestas. Condujo hasta allí una fría tarde de otoño. La finca era modesta, rodeada de árboles y silencio. Elena estaba en el jardín, de rodillas, plantando algo en la tierra. Cuando vio a Daniel, sonrió como si lo hubiera estado esperando. «Te tomaste tu tiempo», dijo, limpiándose las manos en el delantal. «¿Cómo esto? Para llegar aquí, para darnos cuenta de que algo tiene que cambiar». Ella se puso de pie, mirándolo con esos ojos que parecían leer las almas. ¿Café? Se sentaron en el porche de madera, con tazas de café caliente en las manos. El silencio entre ellos no era incómodo, estaba lleno, como si dijera más de lo que cualquier palabra podría decir. «Elena, no sé por qué estoy aquí», comenzó Daniel en voz baja. «Lo tengo todo, literalmente todo, pero siento vacío», añadió sin dudarlo. Él la miró sorprendido. «¿Cómo lo sabes? Porque yo también he estado donde tú estás. La diferencia es que me tomó 20 años darme cuenta de lo que tú estás empezando a ver ahora». Tomó un sorbo de su café. ¿Sabes lo que dijo Rumi sobre el deseo? El nombre hizo que Daniel se estremeciera. ¿Por qué todo el mundo habla de Rumi últimamente? Elena sonrió. Tal vez porque finalmente estás listo para escuchar. Rumi dijo que el deseo no es el problema. El problema es cuando el ego secuestra el deseo y lo convierte en una necesidad, en compulsión, en prueba de valor. Daniel sintió un nudo en la garganta. ¿Y cómo puedo saber la diferencia? ¿Sabes? Elena dejó la taza a un lado y lo miró directamente. El deseo saludable te expande. El deseo del ego te contrae. Uno te hace sentir vivo. El otro siempre te hace sentir insuficiente. Se levantó y entró en la casa, regresando con un libro viejo y gastado. Era una colección de poemas de Rumi. Abrió una página marcada como favorita y leyó en voz alta. El ego dice, cuando todo sea perfecto, descansaré. El alma dice, cuando descanse, todo será perfecto. Las palabras cayeron sobre Daniel como lluvia sobre tierra seca. Sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No fue dolor, fue un reconocimiento, como si por fin alguien hubiera puesto en palabras lo que había estado sintiendo durante años. «¿Entonces qué hago?», preguntó. Su voz apenas era más que un susurro. «Para», respondió Elena. Así sin más, dejas de correr, te sientas con el vacío en lugar de tratar de llenarlo. Porque el vacío no es el problema, Daniel. El vacío es el espacio donde tu verdadera naturaleza finalmente puede aparecer. Quería creerle, pero había una resistencia brutal en su interior, como si detenerse fuera a traicionar todo lo que había construido, como si descansar significara rendirse. Elena leyó sus pensamientos. El ego peleará hasta el último segundo. Te convencerá de que necesitas un logro más, una prueba más, cuando logre esto, entonces, pero ese entonces nunca llega, porque el ego no quiere que llegues, necesita insatisfacción para sobrevivir. Daniel pasó el resto de la tarde allí, hablando, escuchando, a veces simplemente sentado en silencio. Cuando regresó a la ciudad se sintió diferente, no curado, pero menos solo, como si por fin alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura. Durante los días siguientes, Daniel empezó a hacer pequeños cambios, nada dramático. Se despertaba más temprano y se sentaba en silencio durante 10 minutos. Ni meditación ni oración, solo sé. Y fue horrible. Su cuerpo no sabía cómo hacer esto. Su mente estaba corriendo círculos, planificar, juzgar, criticar. Pero él continuó. También empezó a observar el ego en acción. Cuando sentí la necesidad de comprobar cuántos me gusta, había recibido una publicación. Cuando sentí una punzada de envidia al ver el éxito de alguien. Cuando sentí la compulsión de demostrar algo en una reunión. No intentó cambiar esos patrones. Los acabo de ver. Y Rumi dijo que ver es el primer paso para transformarse. Pero entonces sucedió algo inesperado. La negociación de la adquisición fracasó.
fracasó. La empresa competidora rechazó la oferta final y cerró con otro comprador. Meses de trabajo, estrategia, energía, todo perdido. Daniel recibió la noticia en una reunión con inversores. Todos estaban en shock. Algunos lo culparon. Dijeron que había perdido su instinto, su agresividad. Normalmente, esto lo destruiría. Pero cuando Daniel salió de esa habitación, no sintió el colapso esperado. Sintió algo diferente. Casi como alivio, como si una parte de él estuviera secretamente agradecida de no tener que continuar esa carrera. Fue directamente al estacionamiento, subió al auto y encontró la cuarta carta esperándolo en el asiento del pasajero. Le temblaron las manos cuando la abrió. Felicitaciones. Acabas de perder algo que nunca necesitabas ganar. Ahora viene la parte difícil, descubrir quién eres sin las victorias que te definen. Esta vez Daniel no arrugó la carta. Lo sostuvo como si fuera sagrado, porque, de alguna manera, ella parecía saber exactamente lo que él estaba sintiendo. Y más que eso, parecía guiarlo a alguna parte. Conducía sin rumbo fijo, simplemente dando vueltas por la ciudad, pensando. Y entonces, sin planearlo, se encontró frente a la casa de Marcus. Dudó. El orgullo dijo que se fuera. Pero algo más fuerte, tal vez el cansancio de cargarlo todo solo, lo hizo bajar del auto y tocar el timbre. Marcus abrió la puerta. Sorprendido. Parecía cansado. Tenía manchas de tinta en las manos y de fondo sonaba una música suave. «¿Daniel? No sé por qué estoy aquí», admitió Daniel, con la voz quebrada. «Yo solo... no sé qué más hacer». Marco no dijo nada, simplemente abrió la puerta y lo dejó entrar. Se sentaron en la pequeña y desordenada habitación. Libros esparcidos, dibujos de la hija de Marcus en las paredes. Una vida que no parecía grandiosa, pero que se sentía real. «Me perdí la adquisición», dijo Daniel, mirándose las manos, «y debería ser destruido. Pero todo lo que siento es vacío, como si nada de esto importara». Marco respiró hondo. Tal vez sea porque nunca importó. No de la manera que pensaste que importaría. Entonces, ¿qué importa? Marcus tomó un libro de la mesa. Era el mismo libro que Elena le había mostrado. Rumi. Rumi dijo que hay dos tipos de hambre. El hambre del ego y el hambre del alma. El ego tiene hambre de más. El alma tiene hambre de profundidad. Y la mayoría de las personas pasan toda su vida alimentando el ego, esperando que satisfaga al alma, pero nunca lo hace. Daniel cerró los ojos. Sintió que las lágrimas querían salir, pero las contuvo. ¿Cómo dejo de alimentar el ego? No te detienes. Simplemente empiezas a alimentar el alma también. Y poco a poco, el equilibrio cambia. Hablaron hasta altas horas de la noche, y por primera vez en años, Daniel sintió que no necesitaba demostrar nada. No tenía que ser inteligente, exitoso o impresionante. Podría ser simplemente humano, confundido, roto, buscando. Cuando salió de la casa de Marcus, la luna estaba alta en el cielo. Levantó la vista y sintió algo extraño. No fue felicidad, pero era paz. La frágil paz de quien finalmente deja de luchar contra sí mismo. Y entonces se dio cuenta de algo que lo hizo detenerse en medio de la acera. Tal vez R no era una persona. Quizás fue Rumi, no el poeta muerto hace siglos, sino el espíritu de verdad que Rumi representaba, la voz del alma que había ignorado durante tanto tiempo. Quizás las cartas no vinieron del exterior, quizás vinieron desde dentro, de una parte de él que estaba cansada de mentir. Daniel se despertó al día siguiente con una extraña claridad. No fue felicidad, era algo más profundo, como si la niebla que había cubierto su visión durante años finalmente se hubiera disipado. Miró alrededor de la habitación vacía, y por primera vez, no sintió ninguna urgencia de llenar el silencio con movimiento. Tomó las 4 cartas que había guardado en el cajón y las extendió sobre la mesa de la cocina. Releyó cada uno, lentamente, prestando atención no solo a las palabras, sino a lo que despertaban en su interior. Y entonces se dio cuenta. La letra le resultaba familiar, no de otra persona. Era similar al suyo. «Imposible», murmuró. Pero cuanto más miraba, más seguro estaba. Tomó un bolígrafo y escribió la misma frase que una de las letras en una hoja de papel. Comparado, la línea R era idéntica a la suya cuando escribía rápidamente. La curva de las letras, el espaciamiento, todo. Su corazón se aceleró. No estaba siendo perseguido por nadie. Él mismo estaba siendo llamado por una parte de él que había enterrado hacía tanto tiempo que ya no recordaba que existía. Rumi D. dijo que dentro de cada hombre viven 2 lobos, el ego y el alma, y lo que alimentas es lo que crece. Daniel había alimentado el ego durante tanto tiempo que olvidó que el alma todavía estaba allí, esperando. Corrió a la oficina y volvió a revisar las cámaras de seguridad, esta vez sabiendo qué buscar. Y ahí estaba, una figura bajándose del auto a las 3 de la madrugada, colocando algo en el parabrisas de otro vehículo. La imagen era oscura pero inconfundible. Fue él, Daniel, en estado de trance,
moviéndose como un autómata. Se sentó en el suelo de la oficina, con las piernas débiles. No fue una locura, fue fragmentación. Su alma estaba tan desesperada por ser escuchada, que había encontrado una manera de gritar a través de las grietas de su ego. La quinta carta llegó esa misma tarde. Lo encontró en el espejo del baño, sujeto con cinta adhesiva. Ya lo entiendes, ¿no? Siempre fui tú. La versión tuya que abandonaste cuando decidiste que ser vulnerable era ser débil. Pero nunca me fui. Y ahora estás lista. R. Rumi. Devolver. Renacimiento. Daniel miró su reflejo, y por primera vez en décadas, no vio al CEOs como el ganador. Solo vio a un hombre cansado, un hombre que había corrido tanto que olvidó hacia dónde iba, un hombre que necesitaba perdón, especialmente el suyo. Él lloró, no el llanto contenido de alguien que teme ser visto, pero el grito profundo de quien finalmente desiste de luchar contra sí mismo. Y Rumi dijo que no hay oración más poderosa que las lágrimas de quienes dejan de fingir. Cuando las lágrimas se secaron, Daniel llamó a Claire. ¿Podemos hablar? Se encontraron en un parque. Solo era un banco, árboles, el sonido de niños jugando a lo lejos. Claire llegó con cautela en sus ojos, pero cuando vio a Daniel, realmente la vio a ella. Algo en ella se suavizó. «Te ves diferente», dijo, sentándose a su lado. «Estoy tratando de serlo». Daniel respiró hondo. «Claire, pasé años tratando de demostrar que era suficiente, y en el proceso, perdí lo único que realmente importaba. Estar presente. Quiero volver a casa, a nosotros, si todavía me aceptas». Claire tenía lágrimas en los ojos. «Daniel, nunca quise al hombre perfecto, solo quería al hombre de verdad». Permanecieron allí durante horas, y no fue magia, pero él fue honesto. Y Rumi dijo que la honestidad es el único puente verdadero entre dos almas. Durante los días siguientes, Daniel comenzó a desmantelar la vida que había construido. Vendió la casa de la colina y compró algo más pequeño. Reducido la empresa, rechazó proyectos que requerían su alma como pago, y buscó a Marco. «Tenías razón», dijo Daniel, «especialmente todo, y te debo una disculpa más allá de las palabras». Marco sonrió, no la sonrisa de quien ganó, sino la sonrisa de quien recuperó a un hermano. «No me debes nada, Daniel, solo necesitabas encontrar tu camino». Cuando Daniel regresó a casa esa noche, escribió una última carta, pero esta vez, de forma consciente. «Querido Daniel, pasaste toda tu vida tratando de ser extraordinario, pero lo extraordinario está en lo ordinario. El ego te prometió paz cuando lo conquistaste todo, pero el alma te ofrece paz ahora. Acéptala. R. Dobló la carta y la guardó en su bolsillo, y por primera vez en años, Daniel sintió gratitud, no porque tenga más, sino porque finalmente necesito menos. Rumi tenía razón. El ego convierte el deseo en vacío porque nunca quiere satisfacción, pero el alma transforma la presencia en plenitud. Había perdido todo lo que creía importante, y al perder, encontró lo único que siempre importó, él mismo. 3 meses después, Daniel estaba en el porche de la nueva casa. No fue grande, pero hubo un verdadero silencio. Claire estaba preparando café en la cocina. La escuchó tararear. Este simple sonido era más valioso que cualquier negocio. La empresa todavía existía, pero más pequeña. Pasó el liderazgo, y no estaba celoso. Finalmente lo entiendes. Solo pierdes cuando tienes en tus manos lo que no necesitas llevar. Marcus venía todas las semanas. Se sentaron, tomaron café, y no hablaron de nada, y eso fue lo que hizo que todo fuera importante. «Pasé mi vida pensando que necesitaba ser extraordinario», dijo Daniel, «pero lo extraordinario siempre estuvo aquí». Claire se sentó entre ellos. Se sintió perteneciente. Marcus leyó a Rumi. «Ayer quería cambiar el mundo. Hoy me estoy cambiando a mí mismo». Esa fue la revolución. Dejar de huir de uno mismo. Daniel comenzó a ayudar a otros hombres. Decía, «No necesitas demostrar nada. Eres suficiente». Una noche, Claire preguntó, «¿Lo extrañas?» «A veces, pero ahora reconozco la voz del ego y elijo no alimentarlo». El último día de ese año, Daniel quemó las cartas. Apareció Claire. «¿Todo está bien?» «Lo es», dijo, y era verdad. Rumi tenía razón. El ego convierte el deseo en vacío. El alma transforma la presencia en plenitud. Daniel se había detenido. Ya no era el más rico, pero él era libre. Si te conmovieron estas palabras, deja tu comentario. Oremos juntos. Si quieres continuar con esto, J o nada, deja tu me gusta y suscríbete. Que encuentres lo extraordinario en lo ordinario. Que descubras que es suficiente. La carrera termina cuando eliges bajarte. Del otro lado está la vida que siempre mereciste. Que así sea.